que les coins de mousse sont toujours loin de nous. On se rencontre en douceur a 2 pas de chez nous. A finales de los años 50, la triste pero afinada voz de un cantante llamado Jan Siegfried interpretaba la banda sonora de numerosos hogares franceses. Notre palais de Prague. Joven, guapo, famoso, moderadamente rico y con un aterrador pasado que muy pocos conocían. Solo su padre adoptivo, el español Saturnino Navazo, y un puñado de prisioneros de Mauthausen reconocían en el apuesto cantante a aquel niño judío que llegó al campo medio muerto, procedente de Auschwitz, en un gélido mes de enero de 1945. Como mis padres eran muy religiosos, cuando pasaron los eventos en Alemania, mi padre me decía, no te preocupes, a nosotros nunca nos pasará nada, somos los protegidos de Dios. Bueno, y me machacaba mucho con eso cada vez que preguntaba por qué no podía jugar en la calle con los amigos de antes o por qué no podía ir a comprar a las tiendas donde iba, que estaba prohibida a los judíos, y de por qué no puedo ir. Dice, son cosas de la política, pero no te preocupes, Dios nos protege, ta, 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 ta. Y claro, cuando llegas a Auschwitz y te dice dónde está ese Dios, ves toda la gente morir a tu lado. En la baraca donde yo estaba, cada mañana sacaban cuerpos que habían muerto durante la noche, los tiraban por las piernas, las ponían en una caretilla y al horno, ¿no? Entonces, cuando ves todo esto, te dices, bueno, ¿dónde está Dios? Mi más grande fracaso es haber nacido judío en Alemania en esa época. Es lo que está en mi cabeza. ¿Por qué han querido matarme? Yo no he hecho nada. Solamente he nacido en un sitio donde otros niños nacen, donde otras personas trabajan, y a mí me han querido matar. ¿Por qué? Y entonces, analizando, yo no soy una persona mala, no soy alguien, en fin, no hay ninguna razón para que alguien me pueda odiar a ese punto. Y entonces nunca he podido entender la razón. No hay explicaciones racionales al tormento que sufrió Siegfried. Hijo de judíos, nació en Frankfurt en pleno auge del nacionalsocialismo. Allí creció sin poder ir al mismo colegio o al mismo parque que sus amigos. En abril de 1943 fue deportado a Auschwitz junto a sus padres para ser exterminado. El convoy en el cual estábamos con mis padres era muy pequeño porque mi padre no era alemán, era rumano. Y como nos deportaron de los últimos judíos de Frankfurt, entonces el convoy era muy pequeño. Cuando llegamos era de noche, había muy poca selección, no había tanta selección, hombre, mujer, niños, todo eso, había solamente hombre, mujer, nada más. Y como yo era de noche, yo estaba en los brazos de mi madre, porque estaba cansado, no sé. Entonces fuimos directamente dirigidos a la parte de mujeres. Y cuando llegamos al sitio donde se desvestían todos, que tenían que quitarse la ropa para que le quitan los pelos, en fin, todas las costumbres de la llegada, los deportados que trabajaban allí me dijeron a mi madre, tienes que esconder al niño porque no es normal que haya llegado hasta aquí y si dan cuenta te lo van a quitar. Entonces no decían te lo van a quitar, sino que eran muy crueles, decían te lo van a matar. Claro, imagina una madre que no sabe de dónde va, de dónde está en ese mismo momento, no entendía nada, pero aceptó el consejo y me dijo, cuando entramos, una vez que estamos entrados en la baraca, tú debes esconderte durante el día, cuando le habían dicho que ella iba a trabajar todos los días,
y que yo me quedaría en la baraca. Entonces, como no podía estar oficialmente, tenía que esconderme durante el día en las, ¿sabes?, estas camas de 4 pisos, que había sitio para 4 personas, y yo me ponía completamente al fondo y nadie podía verme. En fin, había escuchado los consejos de mi madre. Y cuando mi madre murió, 2 meses después, fue muy corto porque cogió el tifus enseguida, y entonces me dijeron, las chicas que se ocupaban de la baraca, me dijeron, pues ahora no podemos esconderte más porque es una gran responsabilidad para nosotras. Tienes que salir al recuento. ¿Sabes? Un recuento que cada mañana, antes de ir al trabajo, le hacían poner en fila y elegían los que podían trabajar, los que eran demasiado débiles los sacaban y los mandaban directamente a la cámara de gas. Entonces todo esto yo lo sabía ya por haberlo vivido 2 meses antes. Entonces tenía miedo, mucho miedo de salir, por decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me van a coger? ¿Me van a matar como habían avisado a mi madre? Entonces salí al recuento y eran, como estaba en el campo de las mujeres, eran nazis mujeres, ¿no? Soldadas SS, pero vestidas mujeres. Entonces una de ellas me miró, me dijo, ¿qué haces tú aquí? Y yo hablaba, pues aquí estoy. Hace un momento que estaba escondido, pero mi madre me escondió, pero ahora que ha muerto, pues tengo que salir porque nadie me va a esconder. Entonces, en vez de enfadarse, en vez de cabrearse, no sé, de reaccionar de manera violenta, me sonrió, me acarició el pelo así, y dice, bueno, es que estás aquí, pues quédate. Y nada más. Creo que lo que me salvó, esta es mi convicción, pero no tiene ningún sentido. El hecho de llamarme Siegfried, el hecho de tener el físico, ojos azules, cabello rubio, hablando perfectamente el alemán, que era mi lengua materna. Y yo quedé en el campo pues muy poco tiempo porque empecé también a coger el tifus y no sé quién había decidido que un niño no podía estar con mujeres. Entonces me trasladaron al campo de los hombres y ahí en el campo de los hombres había una baraca que estaba dedicada a experimentos con gemelos, que era el doctor Mengele, que se sabía después que él hacía experimentos con gemelos. Pues como tenía el tifus, me metieron en la baraca de ese doctor, que no era solamente él, era todo un equipo, y ahí me curaron, no sé cómo, ni sé con qué, porque no estaba bastante... Cuando tienes el tifus estás un poco como en coma, consciente, ¿no? No tienes fuerzas, no tienes... En fin, no sé lo que me hicieron. El hecho que después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, me curaron y me dijeron, bueno, ahora sal de la baraca, estás curado, vete donde quieres. Y también era el único niño en el campo de los hombres. O sea, había otros niños más grandes. Yo en esa época tenía 9 años, había chicos de 15, de 16, pero niño no tenía nadie. El padre de Siegfried había muerto meses atrás. El niño encontró en un grupo de prisioneros la referencia que necesitaba para seguir adelante. Entonces yo tenía una gran admiración por los rusos, porque no tenían miedo, eran muy, en fin, eran muy agresivos con los nazis, que no bajaban la cabeza como era obligatorio, que no tenías derecho a mirarlo en los ojos, pues ellos miraban. Incluso en uno de los recuentos, uno de los rusos, que estaba un poco loco, un nazi quiso hacerle bajar la cabeza y él se tiró sobre él para estrangularlo, ¿no? Y otro salió con una pistola y lo mató. Entonces para mí era como... La gente me gustaba su manera de ser. Entonces yo con ello he aprendido el trueque. Sabes que cuando se desvestían la gente llegando a Auschwitz se quitaban toda la ropa y la gente pues siempre llevaba sus cosas más preciosas, como joyas o dinero o lo que sea. Entonces los que trabajaban allí, como podían, pues se escondían las joyas en su cuerpo, ¿no?
no hace falta que te diga cómo se puede esconder. Entonces con eso entraban en el campo, lo daban a los rusos, que ellos intercambiaban con los polacos al otro lado de la alambrada, para comida o para, incluso para vodka, cosas así, ¿no? Y yo estaba metido en esa organización, me ocupaba con ellos, incluso algunos nazis cuando querían beber vodka me llevaban, vete a la baraca, traíamos una botella de vodka, lo sabían y lo dejaban, ¿no? Dejaban hacer. Son cosas que yo he vivido, lo que me ha permitido pasar en ese infierno un poco como un niño que no se da cuenta. Es como lo recuerdo. Tú te das cuenta cuando ves, por ejemplo, una guerra, hoy en día hay guerras por todas partes. Los niños juegan con lo que encuentran en el suelo, no participan en la guerra. Ven una metralla, ven una bala perdida, la cogen, juegan con ella. Y yo era un poco así, ¿no? Hay un sexto sentido, ¿no? Imagínate un campo donde la gente ha salido para trabajar y que está casi vacío, ¿no? Entonces yo no tenía ningún trabajo, ninguna obligación. Entonces iba a la cocina, iba a todas partes y cuando veía de lejos la puerta de la entrada del campo abrirse con unos nazis, siempre iban en dos o tres, ¿no? Nunca entraba uno solo. Entonces ya entran aquí, para que entran, yo me escondo. He tenido ese sentido de esconderme cuando veía gente que podía hacerme daño, por lo que sea, ¿no? Porque hacían daño sin razón. Entonces tienes que estar preparado para eso. Esa mirada infantil no evitaba que Siegfried fuera plenamente consciente de lo que ocurría en Auschwitz y muy especialmente en la sala de duchas que los SS habilitaron como cámara de gas. No hace falta ser consciente, te lo decían. Cuando, por ejemplo, un convoy de 2.000 personas, por ejemplo, y cuando entran en el campo entran 50. Entonces la gente pregunta, ¿dónde están los que estaban con nosotros en el convoy? Entonces los más antiguos del campo decían, tú ves la chimenea, el fuego y el humo que sale, pues ahí están. Y ahí vas a pasar tú, porque no había absolutamente ninguna piedad, ¿sabes? Todo era muy cruel, la gente vivía una crueldad y no tenían ningún, como se dice, ningún pudor en explicarte las cosas. Entonces sabíamos que la finalidad era morir. Cada vez que cogían a alguien por robar un bol a otro, cosas cuando estaba denunciado, lo colgaban y como ejemplo, ¿no? Decían, nos obligaban a mirar lo que pasaba si te cogían robando. So, para mí fue bien porque era más prudente, ¿no? Para robar. Y en los recuentos, cuando una persona tenías que tenerte recto así, ¿sabes? Y la cabeza baja. Y mucho tiempo, no era media hora, una hora, 5, 6 horas. El placer lo hacían a propósito para que la gente tambalea. Entonces cuando veían un tío o una tía, porque en el campo de mujeres era lo mismo, cuando veían que no podían tenerse recto o que se iban a caer, les sacaban del rango y ya no los veíamos nunca más. Así tú sabías lo que pasaba, era evidente. Pero si tú has escapado varias veces, ya te dices como, pues si no me ha pasado nada hasta ahora, pues ¿por qué me pasaría ahora, no? Había perdido ya el miedo. El miedo volvió al momento de quitar el campo. La noche que liquidaron el campo de los Chigán, los gitanos. Era todo un campo, los gitanos vivían todos en familia, en el campo vecino de los hombres. O sea, nos veíamos a través de la alambrada. Y en una noche decidieron liquidar el campo de los gitanos. Y entonces fue muy, muy fuerte porque no se dejaban. Ya sabían que iban a cogerlos para matarlos. Entonces se escapaban por los techos, los tiraban como si fuera, ¿sabes? Bueno, como los alemanes los tiraban como si fueran
pilló, ¿no? Sí. Y en una noche todo fue liquidado. Entonces, no sé, he pensado, a lo mejor empiezan por ellos y nosotros vamos a venir después, porque en el campo se hablaba, ¿no? Se decía, pues, los nazis no quieren dejar pruebas, porque habían ya quitado el horno crematorio, lo habían desmontado para que no haya pruebas. Entonces todo el mundo se decía, como no quieren que quede testigos, pues nos van a matar. Es lo que se decía entre la gente, ¿no? Pero cuando nos evacuaron, pues había demasiada gente, ¿no? Para en tan poco tiempo matarlos a todos. Los rusos iban a llegar a Auschwitz, pues los que eran válidos, que todavía podían andar, pues les daban una manta, una especie de pan, que no era pan, pero parecía pan, y nos metían en un tren, era en febrero, sin techo, con nieve, en fin, todo en pleno invierno. Y eso a mí me asusté porque me sentía mal. Tenía frío, tenía hambre, y nadie me protegía. Al salir de Auschwitz yo estaba seguro que me iba a morir porque estaba muy mal, estaba casi inconsciente. Tenía, bueno, imagínate el mes de febrero en Alemania, un frío, no sé cuántos grados eran, pero es tremendo. Y veías gente congelada en el vagón, ¿no? de frío. Todo esto me asustó mucho. Ahí tenía miedo, dije, bueno, es el final, me voy a morir y estaba casi decidido en dejarme ir, porque no había manera de hacer otra cosa. Y el convoy fue atacado por partisanos, no sé si eran yugoslavos o checos. El hecho es que el convoy fue atacado, todos teníamos que bajar del tren y los más fuertes se escaparon y los más débiles, como yo, pues se quedaron. Y empezó una marcha a pie y allí tengo un agujero negro, no sé lo que pasó, seguramente que me desvanecí. Creo que la única manera de haber llegado hasta Mauthausen es que algunos me cogieron a torno para llevarme hasta llegar o a Mauthausen u otra parte. No lo sé, es que tengo un agujero totalmente negro y como nunca he podido hablar con los que me ayudaron a llegar hasta Mauthausen, no lo sé. Cuando Siegfried recuperó la conciencia, se encontraba ya en el interior de otro campo de concentración desconocido para él, Mauthausen. Pasaba el momento de quitar la ropa y el pelo, tenía la manía de cortar el pelo a todo el mundo que llegaba. Y yo siempre en Auschwitz he guardado mi pelo, nunca me lo han cortado. No me preguntes por qué, pues no lo sé, pero el hecho es que nunca me cortaron el pelo. Y llegó el torno y el pobre hombre que tenía que quitarme el pelo, le he dicho, imagina todo esto en alemán, y en alemán furioso. Alemán furioso suena, ¿sabes? Yo daba miedo al hombre que tenía que hacer esto. Entonces he dicho, nadie me ha tocado el pelo y no va a ser tú el primer imbécil que me va a quitar el pelo. Y el hombre estaba terrorizado porque le impedía hacer su trabajo y dice, vale, venga, uno quería cogerme, daba patadas, gritaba. O sea, he hecho un escándalo tan grande que el jefe de campo se acercó, imagina todo esto en alemán, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Y digo, ese tonto quiere quitarme el pelo, aquí nadie me ha cortado el pelo y no va a ser ahora. Bueno, igual, no tenía miedo. Entonces me dije, ven aquí, ¿cómo es que estás aquí? Digo, no lo sé. Vengo de Auschwitz, mis padres murieron ahí, fuimos evacuados, no sé cómo llegué, pero mi obsesión era que no me corten el pelo. Y ese hombre, cuando yo le conté lo que pasó, he sentido como algo, como una emoción en sus ojos, en su manera ya de hablar, y me dijo, bueno, tranquilízate, te vamos a dejar el pelo y te vamos a confiar a la baraca de los españoles. Yo no sabía lo que era, porque en Auschwitz no había españoles.
Entonces yo pensaba, bueno, me dice la baraca de los españoles para engañarme y llevarme a la cámara de gas, no sé, imaginaba un montón de cosas. Pero Todo George eso Bachmayer, me hizo capitán de las llamar SS y número 2 a del la campo, baraca. cumplió su promesa y puso al niño en manos del prisionero burgalés Saturnino Navazo. Y dijo a Navazo, hablándole como una orden, ¿no? Ahora ese chico es tu responsabilidad, todo lo que le pasa será responsabilidad tuya. Eh, ¿Has entendido? Y, bueno, Navazo dice, sí. Y nos miramos y en esa mirada yo he visto, no sé, una de las cosas más maravillosas. Me sonrió. En esa mirada ha pasado algo que para mí fue, no sé, he tenido confianza. Y durante todo el tiempo que me quedé en Mauthausen, pues era como un pequeño perito a su lado. Él no habla mucho alemán, yo no hablaba español. Entonces poco a poco hemos intercambiando algunas palabras y como yo era niño y de niño ya hablaba 4 idiomas, los que se hablaban en el campo, pues he aprendido rápidamente el español y hemos podido comunicar. A través de Navazo, Siegfried conoció al resto de prisioneros españoles. A comienzos de 1945, los pocos supervivientes ocupaban puestos clave en el campo de Mauthausen. En ellos robaban comida que compartían con los compañeros y tenían ciertos privilegios, como organizar algunos domingos partidos de fútbol en los que Saturnino Navazo ejercía de capitán del equipo español. Y los últimos meses estaban en mejor condición porque los más débiles habían muerto o estaban enfermos. Pero los que habían sobrevivido los 4 o 5 años como Navazo, que había al principio ayudado a construir el campo, a llevar las piedras y todo eso, pues ya estaban estabilizados y había de todo, había sastres, me hicieron a mí unas botas de montar ruso, de tipo ruso, o sea, había de todo y estaban bastante más organizados. Lo que yo sé es que españoles desde el principio al final no quedarán tantos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo, cuando Navazo me decía, cuando llegamos aquí, hemos construido el campo y de los que han construido el campo quedan muy pocos. O sea, todo esto, entonces ya tenían una pequeña organización. Yo podía salir a la baraca de las cocinas de los SS, donde trabajaban españoles, podía salir y en ese trabajo que me habían hecho, robaba salchichones y me los ponía así escondidos y podía entrar en el campo como tranquilamente paseándome, ¿no? Era mi preocupación, eso, estar con Navazo. Me encantaba cuando preparaba sus partidos de fútbol, elegía a los jugadores, el equipamiento, y lo masajeaba, en fin, era un poco como un fan de hoy en día, pues de Navazo siempre a su lado. Siegfried no sentía especialmente amenazada su vida, salvo por un SS que se encaprichó peligrosamente de él. Los españoles se encargaron de protegerle. Había un nazi, que era un tío asqueroso, gordo, que siempre cuando entraba en el campo, porque los nazis no estaban dentro del campo, estaban fuera, solamente venían para el recuento, pero dentro del campo no los veías casi nunca. Y cuando entraba dentro del recinto, empezaba a gritar dónde está el niño, todo eso, entonces el teléfono árabe, esconde el chico para no lo encuentre y ya está. Y yo recuerdo la primera vez, fue cuando vi el tanque americano, que era la primera vez que veía un tanque, me subí a él y un soldado me dio un chicle, ¿no? Yo no conocía el chicle, pensaba que era un caramelo, me lo tragué. Pero fue una cosa una locura, porque ves a tu alrededor la gente tan feliz gritando que forzosamente participas en ello. Es una cosa, y además era el día siguiente de mi cumpleaños, o sea, como un bonito cumpleaños.
había otros niños encontrados en otros campos por la Cruz Roja y entonces iban a reclutar todos los niños que habían sido salvados. Entonces me dijeron, bueno, ¿de dónde eres? Dije, hombre, yo soy de Frankfurt, pero yo no quiero volver a Alemania. ¿Tienes posibilidades de ir a Israel, de ir a Suiza? Y no sé, otro sitio, no sé si fuera a Estados Unidos, en fin, tipo de orfanato. Me ofrecían llevarme a uno de estos sitios. Y yo me salió, digo, no, yo quiero quedarme con mi padre, tu padre. Digo, que el hombre que se ha ocupado de mí es como mi padre, quiero quedarme con él. Y entonces se miraron, dijo, bueno, no, esto no es posible. Digo, sí, sí es posible. En fin, no sé cómo pasó, porque no tengo los detalles en la memoria. El hecho es que hablé con Navaso y le he dicho, mira, yo quiero quedarme contigo. Llévame contigo, voy a ser bueno, no te voy a molestar. Pensaba que era una cosa fácil para él. Después, adulto, me he dado cuenta del sacrificio que ha hecho, ¿no? Porque él tenía que no podía volver a España por lo de Franco, tenía que ir a vivir a Francia, no hablaba francés, el único trabajo que tenía era futbolista, y ya no era viejo, pero tampoco como futbolista ya era bastante fuerte. Entonces él tomarse digamos, la responsabilidad de ocuparse de un niño como yo, que ya no era un niño, era un adulto niño, ¿no? Tenía una mentalidad, hablamos de hombre a hombre, no de niño a papá, ¿no? Era un intercambio muy, o sea, muy adulto. Y lo pensó un momento y dice, bueno, vale, pues ahora vamos a organizarnos para que pueda pasar. Entonces tú vas a decir que te llamas Luis Navaso, que has nacido en Madrid, calle Don Quijote 44, Cuatro Caminos. Entonces eso se me quedó grabado para siempre. Y así cuando los americanos nos dieron un papel de salida, una de estas cosas provisionales, se llama carte de réfugié, ¿no? Carta de refugiado, pues cuando me decían, ¿cómo te llamas? Pues decía Luis Navaso, nacido en Madrid, calle Don Quijote 43, y estoy con mi padre. Y así salimos del campo de Mauthausen hasta otro campo de tránsito, hasta que cogimos el avión que nos llevó hasta Francia. La ansiada libertad no fue tan hermosa como Siegfried había imaginado. Si para Saturnino Navazo y el resto de supervivientes españoles resultó difícil rehacer sus vidas en tierra extraña y con las secuelas físicas y psíquicas de su paso por los campos, el camino aún fue mucho más complicado para un niño que acababa de cumplir 11 años. Efectivamente intentaba ser bueno, pero no lo era. Era un ladrón. O sea, robaba, cuando me decía vete a comprar una botella de leche o algo así, robaba todo lo que podía y sabía muy bien hacerlo. De hecho, había un patrón de un hotel, restaurante-hotel, que invitaba a todo el grupo, porque con Navaso en ese pueblo vinieron 6 compañeros suyos también. Y nos invitaban, pues creo que era cada sábado. Y yo aprovechaba el momento que todo el mundo estaba comiendo para ir a la cocina y había notado que el patrón dejaba su chaqueta en la silla, ¿no? Y había una cartera, ¿no? Yo sacaba la cartera, sacaba 2 billetes, no todo, para que no se note nada. Pero era súper, sabía bien robar. Pero un día me cogieron. Una mujer de limpieza entraba en el mismo momento que yo estaba sacando y entonces fue para mí dramático, porque yo sabía que había hecho mal, pero no podía evitarlo. Es una cosa que tenía en mí. Y ahí Navaso fue fabuloso, porque en vez de castigarme y pidió perdón al dueño, diciendo que todo el tiempo que había pasado en Alemania era la sobrevivencia de tener que sobrevivir a base de robos, que lo entienda, pida, él pedía perdón por mí. Y después me cogió y me dijo, mira, a partir de hoy yo quiero que olvides todo el pasado que te has aprendido en el campo. No robes más.
no robes más azúcar. Yo robaba trozos de azúcar en mi casa, los ponía debajo de mi almohada para comerlos por la noche. Cosas así, ¿no? Que no tenían razón, no tenía por qué, yo podía cogerlo simplemente, ¿no? Y él me explicó eso. Tú tienes que mentalizarte que a partir de ahora es un mundo donde no hay lo que tú has aprendido en los campos. Ahora la gente trabaja, si quiere comprarse algo, trabaja, gana dinero y con ese dinero se compra lo que quiere, lo que le apetece. Pero no hay que seguir robando porque vas a terminar muy mal en la cárcel y a mí me disgustaría mucho. Y me habló con tanta ternura que ya fue como, ¿sabes? Como si me daba un golpe de martillo en la cabeza, se me quedó. Y a partir de ese momento he dicho, bueno, voy a demostrarle que voy a ser bueno y voy a hacer todo lo que me piden, porque lo que él quería es que yo tenga mi certificado de estudios primarios para tener un pequeño bagaje, ¿no? Yo trabajaba muy mal en la escuela, no me interesaba nada, tenía un poco de enchufe porque como hablaba varios idiomas, hacía los deberes de los que hacían alemán o español o sabes, cosas así, pero de aprender no quería saber nada porque cuando yo entré en la escuela tenía 11 años y estaba con niños de 6 y me consideraban como el tonto del pueblo, ¿no? Como no entendía nada. Era un idioma que tenía que aprender, pues claro, era el tonto. Y eso me dio una especie de odio a todo lo que es enseñanza. Pero poco a poco lo conseguí y después a los 14 años me dieron el certificado y yo recuerdo ese día pues como si fuera hoy. Nos caímos en los brazos, nos besamos, por fin lo has conseguido, qué bien. Bueno, y he sentido que le había hecho feliz. Y a partir de ese momento... A partir de ese momento, Siegfried trató de demostrarle a su padre que había merecido la pena salvarle la vida. Quería que Saturnino estuviera orgulloso de él, y para ello lo mejor era convertirse en una estrella del cine o de la canción. Empecé a trabajar o a aprender el oficio de sastre, ¿no? Y en ese taller había muchas chicas y yo tenía una voz natural, ¿no? Cantaba muy bien, cantaba las canciones que oía en la radio y siempre me aplaudían, ¿no? Y he dicho, bueno, pues me gusta que me aplaudan y he pensado, ¿por qué no voy a ser cantante? Y como no tenía miedo a nada, tenía muchas agallas, más inconsciencia que agallas, fui a ver un jefe de orquesta de Toulouse y le he dicho, yo tengo una buena voz, quiero cantar en su orquesta. Y el tío se rió, ¿no? Dijo, como un chiquillo viene a verme así. Y dije, bueno, voy a escucharte, vente a mi casa y te voy a escuchar. Y me escuchó y le gustó. Y me cogió en su orquesta de baile los sábados y domingos en los hoteles. Et quand la nuit est sombre, Y el primer éxito, cada vez que había algo más, que el contrato era mejor, o cuando tomé la decisión de irme a París, porque la gente me decía, si tú quieres ser artista, no puedes quedarte en Toulouse, tienes que ir a París. O sea, todo esto en contacto con Navasso, siempre diciendo, voy a demostrarte que puedo ser alguien y voy a hacer todo para que estés contento. Bueno, era el tema. Y después, bastante más adulto, fue mi motor. De una cierta manera, siempre he pensado en él antes del éxito, por ejemplo, de una cosa. El primer disco que he hecho, o la primera televisión, siempre le llamaba, dice, mira ese día la televisión, vas a estar contentos. Y él efectivamente, en ese pueblo, los vecinos venían en la casa para ver el programa, ¿no? on se rencontre en douceur, à 2 pas de chez nous, sur le grand terrain vague qui est depuis toujours. Yo siempre él ha sido sí, un motor. De hecho, también me he dado cuenta de ello cuando murió. Yo he caído en una especie de depresión, que yo tenía muchos negocios aquí en Ibiza, pero muchos.
ganaba mucho dinero, tenía 5 restaurantes, 2 boutiques, una galería de arte. Bueno, era realmente una persona con posibilidades. Y a partir de ese momento me sentí mal, decidí abandonarlo todo, dejarlo morir. Y cuando no te ocupas de negocios, pues los negocios o los vendes o los dejas a alguien que lo hace mal, en fin. En muy poco tiempo me arruiné, pero me arruiné muy bien. Es decir, que la ruina, pero fue una ruina casi deseada, ¿no? A partir del momento que ya no tenía nada, pues realmente creo que me sentí más feliz que antes. Ya no tenía que demostrar a nadie lo que... Y así terminó la cosa. Odio no tengo, pero lo que me ha quedado es una alergia a la lengua, que es mi lengua materna. Cuando oigo hablar alemán me siento mal. Es como alguien que no le gustan las cucarachas, ¿no? que se asustan. Pues, para mí, estoy en un restaurante, por ejemplo, y estamos comiendo tranquilamente, a la mesa vecina se sienten alemanes, lo oigo, y ya se me corta el apetito. Tengo que cambiar de mesa porque no me siento bien. Y es la única cosa, pero no es odio, es incontrolable. Me doy cuenta que la crueldad humana no ha cesado. Todas las guerras que han seguido después en Bosnia, lo que pasa ahora en África, en fin, en Siria, hay una especie de total desprecio de lo que es un ser humano, total. O sea, no cuenta. Lo que cuenta es llegar al final, después se pide perdón, o se da circunstancias atenuantes y cosas así, pero el hombre es así, cuando lo dejas, cuando le dices, puedes matar, tienes derecho a ello, porque el vecino tuyo no es del mismo partido, o no es de la misma religión que tú, y la suya es mala, la tuya es buena, lo puedes matar. Entonces no hay freno, no hay nada. Y eso es lo que a mí me asusta de nuestro mundo. Nadie ha aprendido nada. Es así. Las cosas raras que han podido pasarme, pues no puede ser otra cosa que el destino, porque tengo una actitud frente a la religión. No es que milito, porque estoy casado, mi mujer cree en Dios, es creyente, y no hay ninguna complicidad, ninguna complicación, quiero decir. Ella cree, yo no, y ya está. Ella no intenta convencerme, y ni yo a ella tampoco. Pero yo pienso seriamente que dentro de, no sé, a lo mejor 2 o 3 generaciones, la religión habrá desaparecido de la faz de la tierra, porque es el mal de la sociedad, del hombre. Todo lo que está pasando en el mundo es causa de la religión, de unas creencias que unos creen, otros no. No puede ser, es que no hay nada palpable, nada que pueda dar un testimonio de una cosa real. Todo está en la imaginación e imaginan lo que quieren. Es decir, los talibanes imaginan que el suyo es mejor porque es más puro. En fin, todo esto a mí ya lo dejo detrás de mí. Cuando voy a las escuelas explico a los niños que es bonito creer, pero para sí mismo, no para decir que lo que tú crees es mejor que lo que cree tu amigo. Que cada uno cree lo que quiere y si está feliz así no hace daño a nadie. Pero si quiere imponerte a ti la creencia suya, ya las cosas no van. Que cada uno crea lo suyo. Yo siempre les termino diciendo lo ideal sería un día habrá una religión que se llamará la religión de la tolerancia. Voilà. Puisque les coins de mousse sont toujours loin de nous, on se rencontre en douceur à 2 pas de chez nous, sur le grand terrain vague qui est depuis toujours notre palais de Prague.
notre jardin d'amour.